Nuestra misión es que trabajamos con empresas para crear un mundo justo y sostenible. Trabajamos en 3 líneas distintas: proyectos, consultoría directo con empresas. También trabajamos en investigación. Esa es investigación aplicada, o sea, investigación que sea interesante para las empresas. No es teórico, o sea, tiene mucho que ver con la práctica. Y de ahí colaboración intersectorial. Voy a hablar sobre un proyecto que tal vez no es como una alianza pública-privada tradicional. La idea aquí es presentar la justificación empresarial de la responsabilidad laboral, o sea, mostrar a las empresas que realmente tiene sentido para ellos. Empezamos con investigación en el primer año. El segundo año fue el desarrollo de proyectos de demostración. Tenemos 14 que estamos desarrollando mayormente con empresas o asociaciones de empresas, pero también tenemos 2 que son con gobiernos, que voy a hablar sobre uno de estos. La tercera fase va a ser educación ejecutiva, o sea, tomando estos proyectos de demostración, escribiendo casos y de ahí educando a los dueños de las empresas en Centroamérica y los gerentes en por qué la justificación empresarial, o sea, por qué es importante y por qué puedo ganar como empresa, y también cómo se puede hacerlo usando casos reales de la región. Algo importante para este proyecto: no pretendemos de saber todo de lo que está pasando en Centroamérica, ni de ser expertos en lo que está pasando. Entonces, formamos alianzas con varias organizaciones. Son varios temas laborales, son varias industrias, pero quiero enfocar, debe de aparecer, ahí estamos. En los proyectos de política pública. ¿Por qué estamos trabajando con gobiernos si la idea es hacer la justificación empresarial? Entonces, voy a hablar sobre un proyecto que hicimos con el gobierno y el Ministerio de Trabajo de El Salvador. Los objetivos del proyecto, más que nada, fue dar recomendaciones al gobierno en cómo se puede aumentar la competitividad nacional a través de la RSE. También enfocar en la importancia de que el gobierno no es solo un trabajo, la responsabilidad laboral no es solo un trabajo del Ministerio de Trabajo. O sea, hay un lugar para diferentes ministerios que aportar. Entonces, ¿cómo es que podemos promover una coordinación mejor internamente del gobierno en cómo se puede trabajar más en conjunto para aprovechar cada uno de los ministerios? Si quiere crear un proyecto multisectorial o una alianza público-privada, tiene que mostrar a sus socios cuál va a ser el beneficio para ellos. La preparación es una etapa sumamente importante para un proyecto, y yo creo que muchas veces los proyectos pasan esto para ya empezar a implementar. Pero esto sí, a lo largo va a tener sus impactos negativos en los resultados del proyecto. Primero es realmente entender qué es el problema y cuáles son los públicos interesados. Entonces, hablando sobre este proyecto, sabiendo que teníamos que promover la responsabilidad laboral a los gobiernos, entonces, y bueno, los públicos interesados son los 6 gobiernos, como son parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una pequeña evaluación sobre esos gobiernos, dónde estaban. Presentamos el proyecto a los viceministros de trabajo que están dando seguimiento al TLC, y vimos algunas oportunidades, algunos países que fueron realmente interesantes. Uno de esos fue El Salvador. Una vez que escogimos a El Salvador, dentro de ¿cuáles son los contactos primarios ahí adentro que realmente iba a ser el promotor, locutor de este proyecto internamente del gobierno? Creamos como un comité multisectorial, tripartita,
que tenía interés en tener alguna influencia en esta política pública, que realmente iba a tener un impacto en cada uno de estos sectores. Algo importante es algo que hablamos mucho en el mundo empresarial, son los stakeholders, son los públicos interesados. Entonces, desde el comienzo, hablando sobre los diferentes, hablando con los diferentes públicos interesados. Y algo importante aquí que hicimos es que este comité, que fue un comité dentro del gobierno, obviamente tenía su bias, su política, o sea, es el partido político que ya existía. Entonces las recomendaciones que dieron obviamente tenía este bias. Entonces lo que hicimos, bueno, tomamos sus recomendaciones, pero también hicimos nuestro propio trabajo y empezamos a incorporar personas del otro partido, o sea, del FMLN. ¿Por qué? Para tener una representación global del sistema. Al final, ¿qué pasó? Los públicos interesados, sí, como ellos estaban involucrados totalmente en el proceso, cuando dimos las recomendaciones, casi todos fueron de acuerdo con esto. Había un espacio para ellos para dar retroalimentación, hicimos revisiones. Entonces, al final, todos los sectores, o sea, sociedad civil, gobierno y empresas, fueron más o menos, o sea, estaban de acuerdo con lo que recomendamos. Para cerrar, quiero como enfocar un poco en por qué debemos estar pensando en alianzas públicos-privados. Como parte de estos dos proyectos hicimos un estudio, un tipo de identificación de prácticas de varios países en política pública. ¿Qué vimos? Había varias tendencias. Bueno, los países que escogimos fueron en diferentes niveles de desarrollo económico, tenían varios diferentes tipos de políticas públicas para impulsar la RSE. Entonces, ¿qué vimos? Que estas políticas son más y más comunes. El nivel de desarrollo realmente no tenía mucho que ver con estas políticas. La meta normalmente es para mejorar la competitividad nacional de las empresas, pero más que nada del mismo país. Y algo muy interesante que realmente fue la fragmentación de esas políticas, o sea, no había, yo creo que en ningún caso había una estrategia que realmente impulsaba a esas políticas para llegar a un fin en común. Son tres acciones comunes de esto, pero lo que quiero enfocar es que hay más y más fondos gubernamentales para las empresas privadas. Entonces, tomando dos de estos, yo creo que estamos en el momento en que estas alianzas públicos-privadas van creciendo. Es una oportunidad increíble para las empresas para tener otros recursos para poder desarrollar sus programas de RSE. O sea, no es solo, como mis colegas han dicho, no es solamente que ahora tengo mis propios fondos, ahora hay diferentes fondos que puedo usar para ya tener un impacto mucho más grande.